Ahora el siguiente sutra. La quietud es pradaksina, el movimiento en torno a eso para la adoración. La quietud es la reflexión y la quietud es algo esencial para cualquier experiencia estricta. Ahora bien, ¿qué es la tranquilidad? Puedes hacerla, puedes desarrollarla, puedes obligarla, sin embargo en ese momento es algo superficial, falso, pseudo. Puedes ensayarla y empezarás a verla y experimentarla, sin embargo tu entrenamiento la hará autoentrante. Esto no es tranquilidad correcta. La auténtica tranquilidad llega cuando tu cerebro se descompone, no por el esfuerzo, sino por la comprensión. No por el entrenamiento, sino por la atención interior. Estamos rebosantes de conmoción, por todas partes. En el mundo exterior es difícil provocar una circunstancia de silencio. Independientemente de que nos escapemos a las profundidades de un bosque, no habrá quietud. Puede que haya nuevos sonidos, sonidos regulares. Al final de la tarde todo se detiene, excepto que no se trata de quietud, sino de nuevos sonidos, sonidos que despiertan curiosidad. Son más amables, obviamente, más melódicos, pero siguen siendo sonidos, no silencio. Un artista y autor contemporáneo, John Cage, ha repetido en muchas ocasiones que la quietud es inconcebible. Puede haber sonidos melódicos, puede haber sonidos no melódicos, puede haber sonidos que te gusten y sonidos que no te interesen. En el momento en que no te interesa un sonido concreto, se convierte en conmoción. Cuando te gusta el clamor, se convierte en música, pero no puedes lograr la quietud. Cage afirma que no se puede conocer la tranquilidad. Relata un episodio. Antes de este suceso, pensaba que la tranquilidad era plausible, sin embargo, nunca lo había rumiado. Cuando entró en una sala de la Universidad de Harvard excepcionalmente pretendía una razón lógica específica. La sala estaba totalmente insonorizada, con una verificación total de la reverberación. Entró en la sala, sin embargo tenía un oído tan fino que encontró un sonido. Es un intérprete extraordinario, muy posiblemente los principales artistas de este siglo. En esa sala empezó a escuchar dos sonidos. Un sonido agudo y un sonido grave. Le dijo al diseñador principal: usted dice que esta sala está absolutamente insonorizada. Garantiza que es una prueba de reverberación, y sin embargo estoy oyendo dos sonidos. Un sonido punzante y un sonido grave. El especialista le aconseja: el sonido punzante es el de tu sistema sensorial funcionando y el sonido grave es el de tu marco circulatorio. Cage dice: aquel día me convencí totalmente de que el silencio es incomprensible, excepto si estiro la pata. La quietud es incomprensible en el resto del mundo y tu sistema sensorial es esencial para el exterior, no para el interior. El interior genuino es totalmente silencioso. En el caso de que pueda decir que el lugar de la quietud absoluta es el interior. El sonido está fuera. La quietud está dentro. Quietud y interior son intercambiables. En el caso de que vivas hacia afuera, te mueves con fuerza. Si vives en tu interior, te mueves con tranquilidad. Debes llegar a un punto en el que falte el sonido, o como dice el maestro Zen, sonido sin sonido. Los yogis hindúes lo han llamado siempre anahad nada, el sonido de la quietud que no tiene principio. Sea como fuere, no es necesario utilizar términos desconcertantes. Es más claro utilizar palabras normales. El exterior es el sonido, el interior es la quietud, la desatención del sonido. Sin embargo, Cage tiene razón. Si se piensa sin prejuicios en la quietud, no hay posibilidad de que la quietud exista. En el caso de que se considere que la tranquilidad es algo que puede existir. Pero sin duda se puede hacer una pseudo silencio. Puedes desarrollarla, puedes ensayarla. Por ejemplo, puedes utilizar cualquier mantra. La redundancia consistente te dará una pseudo sensación de quietud, una falsa impresión de quietud. La redundancia consistente de un mantra te entrará. Empezarás a sentirte embotado, perderás la conciencia, te sentirás lánguido. En medio de este estado de semisueño puede que empieces a aceptar que te has vuelto silencioso, pero eso no es quietud. La quietud implica que el cerebro se ha roto por la comprensión. Cuanto más comprendas tu cerebro, más entenderás su mecanicidad y su funcionamiento y más te desidentificarás con tu psique. Es esa prueba reconocible la que provoca la conmoción interna. La indignación se introduce en el cerebro, te relacionas con ella. No la consideras un artículo. La molestia está en algún lugar fuera de ti, sin embargo empiezas a sentirte furioso, empiezas a ser uno con ella. Entonces, en ese momento no comprendes tu enfoque interno, no eres más.
En la psique fluyen constantemente numerosas cavilaciones, la interacción de razonamiento está en marcha y te reconoces con cada una de las ideas. Cada idea se convierte en tuya, te distingues con ella. Entonces, en ese momento ya no eres más. No solo te sientes uno con las ideas, sino también con cosas mucho más lejanas a tu centro. Tu casa no es solo tu casa. Tú te conviertes en tu casa. Tus cosas no son simplemente tus efectos. Te relacionas con ellas. Cuando tu vehículo se detiene, tu estado interior también se ve afectado. Cuando tu casa se quema, tú también te quemas. Si te quitaran todos tus bienes, te irías al garete. Nos relacionamos con nuestros bienes, nos relacionamos con nuestras reflexiones, nos relacionamos con nuestros sentimientos, nos relacionamos con todo a excepción de nosotros mismos. Nos relacionamos con todo a excepción de nuestro enfoque más profundo. Debido a esta identificación, se crea una conmoción, una lucha, un dolor, una tensión incesante. Debe parecerse a esto ya que no estás en casa. Hay una división segura y usted no ha recordado esa división. No eres tu pareja, no eres tu media naranja. Hay una distancia. No has recordado esa distancia. No eres sus consideraciones, su indignación o su afecto o su desprecio. Hay una división. En el momento en que empiezas a ver esa división, estás sistemáticamente fuera, como observador, no incluido. Estás fuera de cualquier cosa con la que no te sientas asociado. En el caso de que John Cage, como dice, escuche su propio sonido, el sistema sensorial en funcionamiento, la sangre corriendo. Entonces, en ese punto hay dos cosas. Una es la conciencia, el saber, la información, el estar alerta. Hay un punto interior que comprende que hay dos sonidos. En cualquier caso, entiende solo dos sonidos. No sabe del medio que ve esos sonidos. En el caso de que se vuelva consciente de ese punto focal de atención, esos dos sonidos estarán lejos. Habrá una distancia. Además, en el momento en que tu punto focal de mindfulness se desplaza de los objetos a los sonidos, al punto focal de mindfulness sin sonidos, entonces, en ese momento estás tranquilo. Podría decir que estás en silencio y que todo, a excepción de ti, es sonido. En el caso de que te distingas con algo, nunca alcanzarás esa ausencia de sonido. Este sutra dice: el silencio, la quietud, es pradaksina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Vas a un templo y das 7 vueltas en torno al altar de la deidad. Este es un ritual de adoración, pero todo ritual es simbólico. ¿Por qué 7 veces? Él posee 7 cuerpos y con cada cuerpo existe la identificación. Por eso cuando uno se dirige hacia el interior tiene que abandonar los 7 cuerpos y sus identificaciones con cada cuerpo. Hay 7 vueltas, cuando se completan esas 7 vueltas, estás en el centro. El altar en el templo no es algo exterior a ti. Tú eres el templo y el altar es tu centro más interno. Si la mente gira en torno al centro y se va acercando más y más, por último, se establece en el centro, esto es pradaksina. Y cuando estás en tu centro, todo está en silencio. Este silencio se alcanza a través de la comprensión de tu ira, de tus pasiones, de tu codicia, de tu sexualidad, de todo. Es una comprensión de tu mente. Pero estamos identificados con nuestras mentes, creemos que somos nuestras mentes. Este es el único problema. Cómo distanciarnos de nuestras propias mentes, cómo divorciarnos, por así decirlo, de nuestras propias mentes. Recuerdo que Mullah Nasruddin solicitó el divorcio. Todo el pueblo se congregó en el juzgado. Todo el mundo estaba sorprendido porque Nasruddin tenía 87 años y su esposa 78. El juez también estaba sorprendido. Le preguntó a Nasruddin, ¿cuántos años tienes? Nasruddin dijo, tengo 87, solamente 87 años. El juez le preguntó, ¿cuántos años tiene tu mujer? Nasruddin le contestó, solo 78. ¿Durante cuánto tiempo habéis estado casados? ¿Cuánto tiempo habéis vivido juntos, Nasruddin? Le preguntó el juez. Perdone, señor, no más de 65. Solamente 65 años. El magistrado le dijo, estoy sorprendido. Si habéis vivido juntos durante 65 años, ¿por qué solicitas el divorcio ahora? Nasruddin dijo, señor, cuando basta, basta. Asimismo, teniendo en cuenta todo, deberíamos llegar a un punto en el que digamos cuando eso es todo, eso es todo.
Hemos vivido en la organización de nuestros cerebros durante algunas vidas, durante siglos, pero aún no hemos llegado al punto en que podamos decir eso es todo. No entendemos que toda nuestra desdicha, todo el infierno que llamamos vida, se debe a nuestro cerebro y a nuestra relación con él. No hay ninguna razón de peso para renegar del mundo. La única y estricta necesidad es renegar del cerebro, sobre la base de que la psique es el mundo. Algunas veces nos sentimos desconcertados, cansados, fatigados, no con el cerebro, sino con un tipo específico de psique. Entonces, en ese momento la cambiamos, sin embargo no elegimos la no mente. Cambiamos por otra psique. Además, eso es en general lo que ocurrió con Mullah Nasruddin. Se le permitió una separación. Se le permitió y empezó a pensar: cuando me libere de mi media naranja, por fin seré libre y podré descansar en armonía. Pero toda esa noche no pudo descansar. Estaba excepcionalmente enérgico. El fervor no provenía de la separación. En el momento en que se le permitió separarse, empezó a contemplar la posibilidad de volver a casarse. Ese es el medio por el que trabajamos. Estaba cansado de su pareja, pero no estaba cansado de ser cónyuge, no estaba cansado de las damas. Simplemente estaba cansado de esa dama, no estaba cansado del cerebro que hace esa carga de conexiones y esa carga de sufrimientos. Al cabo de 7 días se habló de que planeaba casarse con una joven de 27 años. Todo el mundo estaba perturbado. Todo el pueblo. Tenía jóvenes de 50 años, nietos y extraordinarios nietos. Su hijo mayor, de 55 años, se acercó a él y le dijo: «Padre, no es muy legítimo que te exhorte, pero casarse con una joven de 27 años cuando tienes 87 es básicamente una tontería. Todo el pueblo está en contra, es más, no es útil para tu bienestar. Incluso podría ser mortal para la vida». Nasruddin le aconsejó: «Relájate. En el caso de que la joven estire la pata, me casaré de nuevo». Este es el medio por el que funciona la psique. Cambiando continuamente los artículos exteriores, las cosas que están fuera, las cosas al margen. Nunca se cambia a sí misma. El cerebro es la cuestión y la psique busca constantemente lo externo, nunca lo interno. Una separación es fundamental, no con un cerebro específico, no con alguna mente de la psique, sino con la psique real. Se requiere una separación del movimiento de la psique y realmente en ese momento se entrará en quietud. Entonces, se pueden realizar dos cosas. Una es cambiar el cerebro actual. Otra, que es la más reconocida y la que típicamente se incorpora, es no cambiar esta psique, sino utilizar algún procedimiento para medicar esta psique. Para esta situación la psique se queda por lo que vale, no se requiere ningún cambio. Te dan un mantra, una estrategia, un procedimiento específico. Lo estableces como algo habitual con ese cerebro equivalente. Puedes aturdirlo y medicarlo. Será menos dinámico a nivel superficial, sin embargo será más dinámico en las profundidades. Puede resultar absolutamente latente a nivel superficial y esto puede engañarte, sin embargo la acción prosigue en el interior. Utiliza un mantra. Repite una y otra vez, Ram, Ram. O Krishna, lo que sea, y curiosamente la psique se aquietará, pero en tu interior verás su movimiento. Debajo de su superficie, ocurre mucha acción. El pensamiento transcurre de forma constreñida y encubierta. Todo avanza, solo el tranvía. Es algo excepcionalmente básico. Esa es la razón por la que el mantra yoga es tan amplio. Tiene su encanto. La contemplación sobrenatural de Mahesh Yogi es una especie de autodoblaje así. Es simplemente un truco. Puedes probarlo. Te ayudará en primer lugar y durante un par de días te sentirás extremadamente elevado, excepcionalmente elevado. Entonces, en ese momento todo eso se detendrá. Se habrá alcanzado un punto de llegada. En el momento en que la superficie se haya tranquilizado un poco, no podrás seguir con ese método, no podrás hacer nada con él. Y después, poco a poco, se volverán a sentir las notas atenuadas. Esto es directamente un autoestímulo. Independientemente de que pienses: estoy callado, cada día estoy más callado, empezarás a sentir un tipo particular de quietud. Pero esta inclinación se produce por consideraciones. Deja de pensar y se disipará. Esta es la estrategia de Coe. Piensa una y otra vez, de forma persistente, que estás tranquilo, que cada día te vuelves más tranquilo. Calla sobre la repetición de eso. La reiteración constante te desviará. Empezarás a pensar: obviamente, ahora estoy tranquilo.
Esto es una autodirección y se convierte en un callejón sin salida. Continúas como antes. No hay ningún cambio. Este sutra maneja este tipo de tranquilidad. Este sutra se preocupa por la tranquilidad obvia que se logra, no a través de procedimientos, sino a través de la comprensión. Es más, ¿qué quiero decir con comprensión? Intenta no batallar con la psique. Intenta comprenderla. La indignación está ahí. No te enfurezcas contra el propio disgusto, no batalles con la indignación. Tal vez intente captar lo que es la indignación, el tipo de energía que es, la razón por la que surge, cuál es su motivación, cuál es su punto de partida, de dónde viene. Contempla la indignación y cuanto más sepas de ella, menos te abrumará. Es más, cuando ya no hay indignación, te arroja a tu propia tranquilidad. El sexo está ahí. Intenta no luchar contra él. Intenta conseguirlo. En cualquier caso, luchamos contra nosotros mismos. Posiblemente nos relacionamos con la psique, o luchamos contra ella. En los dos casos, somos nosotros los que nos lavamos. Suponiendo que te distingas, disfrutas de la indignación, en el sexo, en el afán. En el caso de que batalles, haces perspectivas opuestas. Haces divisiones internas. Haces polaridades internas. Además, te sentirás aislado, nadie más lo sentirá, ya que la indignación es tu disgusto. En el caso de que luches ahora, tendrás un doble resentimiento. La indignación además de este disgusto contra la indignación, y te sentirás aislado. Puedes seguir luchando de esta manera, pero esta batalla es una tontería. Tal vez intentes que tu mano derecha luche contra tu mano izquierda. Puedo seguir batallando. De vez en cuando mi mano derecha ganará, algunas veces mi mano izquierda ganará, sin embargo no habrá triunfo. Puedo jugar este juego, sin embargo no habrá ni pérdida ni triunfo. Escuché un cuento sobre D.T. Suzuki. Era un visitante con una familia específica. Suzuki era una mente maestra extraordinaria. Conoció el Zen en Occidente y conoció profundamente la contemplación. Estaba con una familia específica y, en vista de su esencia, la familia había acogido a muchos, para que pudiera conocerlo. Hablaron de numerosos temas filosóficos. La discusión se prolongó hasta tarde. Fue una conversación significativa de 3, 4 o 5 horas. Se habló de todo sin llegar a ninguna resolución, como suele ocurrir en las conversaciones filosóficas. Cuando los visitantes se marcharon, el anfitrión le dijo a Suzuki: ha sido una conversación significativa y la hemos apreciado en su conjunto, pero no hemos llegado a ninguna resolución. Es un poco decepcionante. Suzuki soltó una risita y dijo: me gusta la forma de pensar en este sentido. Ya que se lucha mucho y no hay triunfo ni derrota. Este es un juego extremadamente refinado en el que nadie es aplastado y nadie gana en ningún momento. No es un juego indecente en el que alguien gana y alguien pierde. Es un juego en el que se puede seguir jugando. Nadie en ningún momento gana y nadie en ningún momento pierde, y su magnificencia es que todos piensan que han ganado. Esa es su magnificencia. Así es como es. Exactamente lo mismo ocurre en el interior. Empiezas a batallar contigo mismo ya que luchas desde los dos frentes. No se puede concebir el triunfo porque solo estás tú. Juegas contigo mismo, te divides. Esta batalla interior es el azote de todos los individuos, estrictos a la luz del hecho de que en el momento que entienden la condenación que sus cerebros han hecho comienzan a batallar con ella. Sin embargo, con la batalla, nunca irás a ninguna parte. Por algunas razones. En el momento en que luchas con tu psique tienes que quedarte con ella y en el caso de que luches contra tu cerebro, este se muestra ajeno. El cerebro existe simplemente porque le das una profunda colaboración. Si le quitas esa participación, el cerebro se rompe. Entonces, en ese momento no hay ninguna razón de peso para luchar. La psique no es tu adversario. Es solo la acumulación de tus propios encuentros. Es tu psique desde que la has agregado. Es más, no puedes luchar contra tus propios encuentros. Si lo haces, tus encuentros ganarán sin duda. Tiene más carga explícita que tú. Esto ocurre cada día. En el caso de que luches contra tu psique, tu cerebro acabará ganando. No ciertamente, pero ganará y tú deberás rendirte. La tranquilidad legítima y genuina no se consigue luchando. La lucha es dura, supresiva. Es más, todo lo que sometas, tienes que frenarlo una y otra vez. Lo que reprimas intentará desafiarte.
Acabarás siendo una casa de locos, batallando contigo mismo, conversando contigo, negándote a ti mismo, rindiéndote a ti mismo, siendo aplastado sin nadie más. Acabarás siendo una casa de locos. Intenta no batallar con tu psique. De este modo, haces una gran conmoción. Incluso los individuos estándar no se sienten tan cargados de clamor como se sienten los individuos estrictos. Los individuos habituales no piensan a menudo en esto. Siguen adelante, sin prestar atención. Se dan cuenta de que es un infierno, pero lo reconocen en esa capacidad. Un individuo estricto se da cuenta de que el cerebro es un infierno, así que lo niega, lo combate, y después hace una doble condena. No se puede hacer un paraíso luchando contra el fuego del infierno. Asumiendo que necesitas elevarte por encima de él, batallar no es el camino. La cognición, el conocimiento de lo que es el cerebro, es el camino. ¿Qué hay que hacer? Ser consciente de las técnicas de opresión. Algo único es fundamental. Hagas lo que hagas, hazlo con plena consciencia. En caso de que estés furioso, enfádate deliberadamente. Gurdjieff solía crear muchas situaciones para sus discípulos. Creaba las situaciones. Puede que acabaras de entrar en la habitación y Gurdjieff creaba una situación tal en la que eras insultado. Alguien decía algo tremendamente ofensivo sobre ti, otro decía otra cosa también ofensiva y tú comenzabas a sentirte enojado. Todo el grupo te ayudaba a sentirte enojado y tú no eras consciente de lo que estaba sucediendo. Y Gurdjieff te hacía sentirte más y más enfadado y de repente estallabas, enloquecías. Y Gurdjieff te decía, enfádate ahora siendo totalmente consciente. No retrocedas, no dejes de sentirte enojado. Simplemente siéntete enfadado. Y es muy fácil desenfadarte. Entonces él decía, mantente alerta interiormente y observa qué es lo que sucede en tu interior. Cierra tus ojos y observa qué está sucediendo. ¿De dónde vienen esas nubes de ira? ¿De dónde proviene este humo? Descubre el fuego interior de dónde procede este humo. Gurdjieff creaba situaciones constantemente. Era de la opinión de que si deseamos un mundo más silencioso, debemos enseñar a nuestros niños cómo enfadarse, cómo sentirse celosos, cómo llenarse de odio, cómo ser violentos. Debemos enseñárselo. Realmente estamos haciendo lo contrario. Les decimos, no te has de enfadar. Nadie les dice lo que es el enfado. Nadie les enseña que si te has de sentir enojado, siéntete enojado con atención, siéntete enojado de la manera más eficiente y conviértete en un maestro de la ira. Nadie enseña estas cosas. Todo el mundo está en contra de la ira y todo el mundo dice, no has de enfadarte. El chico todavía no sabe lo que es la ira, pero le decimos, no te has de enfadar y seguimos dictándole, no hagas esto, no hagas esto otro. A un niño se le preguntó cuál era su nombre y el niño contestó, no hagas esto, porque siempre que estoy haciendo algo mi padre o mi madre me dicen gritando, no hagas esto. Por eso creo que este es mi nombre. Siempre se dirigen a mí como no hagas esto. Esto crea una actitud de lucha. Sin tener pleno conocimiento estás en contra de ciertas cosas. Y si eres ignorante no puedes ganar, porque el saber es poder. No tan solo en el mundo exterior, sino también en el interior, el saber es poder. Hay poder en la niebla. Siempre ha estado ahí, pero en el pasado lo ignoramos. El poder en la niebla nos aterrorizaba y ya está. No sabíamos nada de él. Ahora pensamos en él. Hoy en día el poder se ha convertido en nuestro esclavo y, en consecuencia, el temor ha desaparecido. Los Vedas dicen que cuando Dios se enfada contigo te envía un rayo, te envía tormentas, rayos. En el momento en que se enfada te hace esto. Esa es la ira de Dios, dicen. Actualmente lo hemos dirigido. No hay más ultraje celestial, en este momento no se identifica con dos de ninguna manera. Nos ocupamos de ello. En este sentido, la información se convierte en poder. La molestia interna es esencialmente similar al poder, como el rayo. En algún momento del pasado, los rayos en la niebla eran la furia de Dios, entonces, en ese momento hemos llegado a saber lo que son. La información se convierte en fuerza y actualmente ya no hay furia de Dios en las nieblas. Tu resentimiento es igualmente una especie de poder interior. En el momento en que lo sepas, no habrá más resentimiento en tu interior. Y después puedes canalizar tu indignación. Se convierte en tu trabajador. Un individuo que no tiene un enfado genuino se parece a un débil. La indignación es energía.
Si no tienes idea de esto, se vuelve autodestructiva. Si piensas en ello, puedes cambiar la energía. Puedes utilizarla. Entonces, en ese momento es solo tu esclavo. Además, es algo muy similar con todo. Tus consideraciones son energía, pueden ser utilizadas. Si te quedas tranquilo, te conviertes en el experto de tus consideraciones. Actualmente tienes reflexiones, pero no razonamientos. Numerosas reflexiones, pero ningún razonamiento. En el momento en que las reflexiones se desvanecen, te conviertes en el experto de tu ciclo de razonamiento. Puedes pensar de forma interesante. Creer es energía, pero en ese momento eres el experto. Con la revelación del punto de quietud, te conviertes en el experto. Sin esa revelación sigues siendo un cautivo de tus sentidos, de cualquier cosa. La información será tu manual para la identidad interna. Conviértete entonces en un laboratorio. Eres un universo. Encuentra lo que son tus energías. No son tus enemigos. ¿Cuáles son tus energías? Busca tu marca principal. Recuerda esto. Elige tu cualidad fundamental. Mira si la indignación, o el sexo, o la avaricia, o el deseo es tu cualidad esencial. ¿Cuál es tu atributo predominante? Descúbrelo, ya que, suponiendo que procedas sin saber cuál es tu característica fundamental, adentrarte en ella será una interacción problemática, por cuanto tu cualidad primaria tiene tu energía. Es el centro. Todo lo demás es auxiliar, depende de él. Si la ira es tu rasgo dominante, todo lo demás será un simple soporte de él. Olvídate de todo lo demás. Si la codicia es tu rasgo principal, mantente consciente de la codicia y olvídate de todo lo demás. Cuando se disuelva la codicia, todo lo demás se disolverá. Y recuerda esto. No imites a nadie porque la característica principal de otro puede ser muy distinta. Por causa de esta tendencia imitativa, creamos innecesarios problemas. Por ejemplo, Buda tenía algo que transformar, Mahavira tenía otra cosa distinta, Jesús otra distinta. Si sigues ciegamente a Jesús empezarás a combatir el rasgo principal de Jesús más que el tuyo propio, y eso te confundirá. Si sigues ciegamente a Buda, te perderás otra vez. Comprende a Buda, comprende a Jesús, pero descubre cuál es tu enfermedad propia y concentra toda tu atención en esa alteración particular. Si se resuelve la dificultad principal, todos los males menores se disolverán por ellos mismos. Seguimos luchando contra nuestros males menores. Así desperdicias vidas enteras. Cambias un mal menor y otro mal menor es creado porque la fuente de la energía, el origen central de tu energía permanece intacto. De modo que si trabajas sobre los rasgos menores solamente los cambias. Nos sentimos asustados de descubrir cuál es nuestro principal mal. Mucha gente viene a mí y me sorprende, siempre me sorprende, oír que cualquier cosa que manifiestan que es su problema, nunca es el problema. Se engañan sobre sus problemas. Cuando trabajo con ellos, cuando los observo y se vuelven más francos, cuando se desnuda, surgen nuevos problemas. Vino aquí un hombre ya mayor, de unos 58 o 59 años. Siempre venía y hablaba sobre meditación, sobre cómo practicarla, y decía, he estado durante 25 años interesado continuamente en la meditación. Es mi único interés. Pero eso no era así. La meditación no le interesaba en lo más mínimo. Poco a poco, se le fue haciendo evidente que no tenía interés en la meditación. Estaba interesado en la reputación de ser un gran meditador. Su interés estaba en la reputación. El ego era el problema. Y siempre decía, el ego no es mi problema. Soy un hombre humilde. Mi problema es una superabundancia de pensamientos, ¿cómo he de disolver esos pensamientos? Su rasgo principal era solamente una cosa. La idea del ego era el problema. Y él siempre estaba evitando su mal principal. Puedes ir podando las hojas del árbol y el árbol hará brotar nuevas hojas. Cortas una y del árbol brotarán dos, y el árbol será más verde debido a tu esfuerzo, más verde aún. No puedes cortar las hojas, solamente puedes cortar las raíces. Las hojas y las raíces son dos cosas diferentes. Cuando digo el rasgo principal quiero decir la raíz. Cuando digo males menores me refiero a las hojas. Y el problema se complica más porque las hojas son visibles y las raíces son subterráneas. Son la causa de todas las hojas. Cortas el árbol entero y un nuevo árbol nacerá porque las raíces habrán quedado intactas. Acabas con las raíces y el árbol desaparecerá automáticamente.
no habrá que preocuparse ya por el árbol. Pero las raíces están ocultas. Tu rasgo principal siempre se encontrará bajo tierra. Digas lo que digas que es tu problema, no es así. Puede garantizarse que no es ese. Más bien puede que el caso sea el opuesto porque ocultamos siempre nuestras debilidades interiores. Y solo para distraer a la mente, solo para olvidarnos de los verdaderos problemas, creamos problemas menores. Un día Benjamín fue a ver a Mullah Nasruddin. Era un viejo del pueblo, sabio en todo, sabio según los cánones mundanos. Benjamín sufría de un resfriado desde hacía mucho tiempo. Estaba muy enfermo. Había probado todas las medicinas, pero sin resultado. Le preguntó a Nasruddin si podía aconsejarle qué hacer. Nasruddin dijo, ve al lago a medianoche. Esa era una noche helada y el lago estaba congelado. Báñate y luego, desnudo, corre alrededor del lago. Hacía mucho viento, y Benjamín le dijo, ¿pero qué estás diciendo? Estoy resfriado. Puedo ponerme más enfermo aún, puedo coger una neumonía. Nasruddin dijo, si coges una neumonía, tengo la medicina adecuada, pero para un resfriado común no hay medicina. Si coges una neumonía, entonces podré ayudarte. En tu mundo interior evitas los problemas que eres incapaz de solventar. Tratas de olvidarte de los problemas que no puedes resolver y empiezas a focalizar tu mente en los problemas que sí puedes solventar. Por este motivo tus rasgos principales permanecen ocultos. Por último, ni te das cuenta de ellos y continúas luchando con falsos problemas que no son los verdaderos problemas. Esos falsos problemas pueden absorber mucha energía de ti y puedes disipar tus energías, acabar con ellas, y tú seguirás siendo el mismo porque continuarás luchando contra las hojas. Así que lo primero para obtener la quietud interior es descubrir cuál es la raíz de tus problemas, de tus conflictos, de tus tensiones, descubrir cuál es su raíz. No pienses en cómo solucionarlo porque si piensas en cómo solucionarlo te asustarás. No pienses en cómo solucionarlo. Lo primero es simplemente descubrir cuál es la característica fundamental de tu mente, cuál es el centro de tu mente. No pienses en solucionarlo, no pienses en cambiarla, toma nota solamente de cuál es el principal problema de tu mente. No huyas de tu característica principal y no crees falsos problemas. No te servirán de ayuda. Ni aún resolviéndolos, te servirán de nada. Una vez sepas cuál es el rasgo principal de tu mente, mantente consciente de él, de cómo opera, de cómo crea entramados internos, de cómo funciona por dentro y cómo influencia toda tu vida. Sencillamente sé consciente. No pienses todavía en la forma en que puedes cambiarlo porque cuando empiezas a pensar en cómo cambiarlo pierdes la oportunidad de mantenerte consciente. Surge la ira, surge la codicia, surge el sexo. No pienses en cómo cambiarlos, no pienses en trascenderlos. Están ahí. Sé consciente. El trascender no es un resultado, es una consecuencia. La diferencia es sutil. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes pensar en cómo trascenderlo, no puedes pensar en cómo ir más allá de la mente. Con pensar sobre ello nunca lo lograrás. Si te digo, sé consciente, no quiero decir que mediante el ser consciente podrás trascender la mente. El otro día vino aquí una persona. Él está tratando de meditar, de estar en silencio, pero tiene tanta prisa que esa misma prisa se convierte en el obstáculo. Siempre que viene me pregunta, ¿cuántos días más tendré que esperar? He estado meditando durante 3 meses y no ha sucedido nada todavía. Por eso le dije, a no ser que dejes de estar ansioso sobre cuándo va a suceder, no sucederá. El hombre me dijo, puedo hacerlo. Puedo dejar de anhelar el resultado. Pero dime, si lo hago, ¿cuándo sucederá? Puedo dejarlo. Puedo dejar de estarlo. No te molestaré otra vez, pero dime, si dejo de estarlo, ¿cuándo sucederá? De modo que si afirmo que mediante el ser consciente lograrás trascenderlo, no creas que ser consciente es el método y que al querer trascenderlo, lo trascenderás. No pienses, desde luego, si ser consciente es el método, voy a practicarlo y así lograré trascender. Así nunca lo trascenderás. Si llegas a ser consciente, sucede el trascender. Es una consecuencia. Llega. Si se da el ser consciente, entonces llega el trascender. Entonces irás más allá de tu mente, llegarás al centro interior de quietud. Pero no puedes desearlo. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no es un resultado.
Un resultado puede desearse, pero una consecuencia viene detrás. No puede ser deseada. Un resultado puede manipularse, planearse, pero una consecuencia no puede ser manipulada, no puede ser planeada. Si eres realmente consciente, trascenderás. El ser consciente no es un método para trascender. El ser consciente es trascender. El ser constantemente consciente disuelve tu codicia, tu ira, tu sexo, tu odio, tus celos, poco a poco. Los disuelve automáticamente. No hay esfuerzo al disolverlos, ni incluso intención de disolverlos, ni anhelo por disolverlos. Están ahí, de ahí que, más que tener intención de disolverlos, el aceptarlos te servirá de más ayuda. Acepta tu ira. Está ahí, acéptala y sé consciente de ella. Esos son los dos requisitos. Aceptación y ser consciente. Y puedes ser consciente solamente si aceptas totalmente. Si no me aceptas, no puedes mirarme a la cara. Si no me aceptas, tratarás de evitarme sutilmente. Aunque yo esté presente en la sala, mirarás en otra dirección, pensarás en alguna otra cosa. Si rechazas la ira, no puedes permanecer consciente. No puedes encararla directamente. Y cuando uno se enfrenta a la ira cara a cara, se disuelve. Cuando se encara el sexo directamente, la energía es liberada en una nueva dimensión. Encara tu mente y acéptala. Las enseñanzas negativas, las enseñanzas condenatorias, las enseñanzas basadas en el esfuerzo, han creado esto, lo que llamamos nuestro mundo. La Tierra al completo es una casa de locos y todo el mundo está a punto de volverse loco. Los psicólogos afirman actualmente que existen dos clases de locura. Una, la locura normal. La otra, la locura anormal. La locura anormal quiere decir que ha sido un poco más allá. No hay realmente una diferencia de calidad. Parece ser que la diferencia solamente es cuantitativa, de gradación. Y cuando estás enfadado, en realidad estás temporalmente loco. Has pasado de una locura normal a una locura anormal. Cuando uno está pleno de pasión, de loca pasión, no es un hombre corriente normal. Es un hombre distinto. Y durante las 24 horas del día, en muchas ocasiones rozas la locura anormal. Por eso es que cuando alguien comete un crimen solemos pensar que ese hombre no era de la clase que suele hacer estas cosas. Lo conocíamos, pero lo conocíamos solamente en su locura normal. Alguien comete un crimen y no podemos creerlo. Sentimos que no era esa clase de hombre. Pero solamente sabemos de él en su locura normal. La locura anormal puede adueñarse de ti. En cualquier momento. William James visitó un manicomio y durante los 37 años siguientes fue incapaz de dormir a gusto porque en el manicomio, por primera vez, se dio cuenta de que aquello que le había sucedido a los demás podía también sucederle a él en cualquier momento. Vio a un hombre que se estaba golpeando la cabeza, golpeaba su cabeza contra la pared. Al regresar, no pudo dormir esa noche. Su esposa también se alarmó. Él le dijo, estoy preocupado, muy preocupado. Lo que le ha sucedido a este hombre, puede también sucederme a mí. Su esposa se rió y le dijo, ¿por qué te preocupas innecesariamente? No te vas a volver loco. William James le dijo, hace tan solo unos días ese hombre no estaba loco y ahora lo está. Yo no estoy loco, pero mañana puedo enloquecer. ¿Qué garantía tengo de que no suceda? Desde luego no existe tal garantía porque solamente es una cuestión de grados. No hay tal garantía. Puede que estés al borde, entonces sucede algo y eres empujado hacia allá. Muere tu esposa o tu casa se quema y tú eres empujado un paso al frente. Esta situación, esta enloquecedora situación de la humanidad, es un subproducto de la constante lucha del hombre con su propia mente. La cordura se basa siempre en la aceptación. Este es el secreto. Si un loco puede aceptar su locura plenamente, un nuevo fenómeno sucede en su interior. Al aceptar, el conflicto se disuelve y la energía que estaba siendo disipada en la lucha deja de perderse ahora. Te haces más fuerte. Con esa fortaleza y siendo consciente, vas más allá de tu mente. Deberías alcanzar la aceptación de la mente y el ser consciente de la mente. Y una tercera cosa. Deberías ir por el mundo, vivir en este mundo, no desde la periferia, sino desde el centro. Alguien abusa de ti, insulta tu nombre. El hombre que vive en la periferia pensará, está diciendo algo en mi contra.
El hombre que vive en el centro pensará, está maldiciendo mi nombre y yo no soy el nombre. Yo nací sin nombre. El nombre es solamente una etiqueta en la periferia, ¿por qué voy a sentirme ofendido? Está diciendo algo, no contra mí, sino contra el nombre. Te identificas con el nombre, por eso te alteras. Si puedes percibir la distancia que existe entre tu nombre y tú, entre la periferia y tú, entonces la periferia se sentirá herida, pero la herida nunca alcanzará el centro. Un sannyasin hindú, Swami Ramatirtha, se encontraba en América. Alguien le insultó, pero él se puso a reír y le dijo a sus discípulos, alguien estaba abusando de Ram. Ram estaba en dificultad. Estaba siendo ofendido y se encontraba en dificultades. Los discípulos le dijeron, ¿de quién estás hablando? ¿Ram es tu nombre? Ramatirtha dijo, desde luego que lo es, pero no soy yo. Ellos no me conocen. ¿Cómo pueden abusar de mí? Solo conocen mi nombre. Incluso si insultan aquello que estás haciendo, no es a ti, solamente insultan la acción. Si puedes mantener una distancia, y eso no es muy difícil al ser consciente, es la cosa más sencilla, entonces la periferia se sentirá tocada, pero el centro permanecerá sin ser tocado. Si el centro permanece sin ser alcanzado, antes o después llegarás a descubrir el punto de profunda quietud, que, a su vez, no es solamente tu punto, sino el punto, el lugar central de toda la existencia. Estaba leyendo un relato esta misma mañana. Es una de las historias más bellas. Un joven buscador después de un largo y arduo viaje llegó a la cabaña de su maestro, del maestro que había elegido. Era el atardecer y el maestro estaba barriendo la hojarasca. El buscador saludó al maestro, pero el maestro permaneció en silencio. Le preguntó diferentes cuestiones, pero no obtuvo respuestas. Trató por todos los medios de atraer la atención del maestro, pero el maestro se comportaba como si estuviera solo. Seguía barriendo las hojas caídas. Viendo que las posibilidades de atraer la atención del maestro eran nulas, el discípulo decidió construirse una cabaña en el mismo bosque y vivir allí. Residió allí durante años. Al cabo de un tiempo, el pasado desapareció porque para que pueda mantenerse lo has de ir creando diariamente. Has de crear una y otra vez tu pasado, a diario, para que éste continúe. Pero en el bosque todo estaba en silencio. No había nadie, solamente estaba el maestro que era como si fuese una ausencia de hombre. No había comunicación alguna. Ni tan solo contestaba a los saludos, ni siquiera miraba al discípulo. Su mirada era ausente, un vacío. Por eso al cabo de un tiempo, el pasado se disolvió. El discípulo siguió allí. Los pensamientos estaban presentes. Luego, poco a poco se fueron ralentizando porque los has de alimentar a diario para que continúen. Si no los alimentas, no pueden subsistir eternamente. Sin nada que hacer, se solía relajar sentándose en silencio, barriendo las hojarascas y se iluminó. Lo dejó todo y corriendo fue a la choza del maestro y entró. El maestro estaba barriendo las hojas caídas. El discípulo le dijo, gracias, señor. Desde luego que el maestro no replicó, pero este gracias es hermoso. Fue al maestro y le dijo, gracias, señor. Solamente con esta carencia de contestaciones por parte del maestro, sin dar ninguna respuesta intelectual, sin tan siquiera mirarle, permaneciendo tan en silencio, solamente con esto, aprendió algo del maestro. Aprendió su silencio, aprendió a vivir en el centro sin preocuparse de la periferia. Alguien se siente codicioso. Es un asunto periférico, déjale que se sienta así. Alguien pregunta algo. Es un tema periférico, déjale que pregunte. El maestro permaneció sin alterarse. Siguió barriendo las hojas caídas. No decía nada, pero indicaba un camino. No dijo nada, pero contestó. Él era la respuesta. Nunca antes el discípulo había conocido un silencio así. Nunca había contemplado una presencia tan ausente. Era como si aquel hombre no estuviera allí, como si aquel hombre fuera una nada, como si no fuera un hombre. Como si fuera una nada, no un hombre. Sin decir nada, el maestro había dicho mucho. Más bien, mostró mucho y el discípulo le siguió. Fue solamente una lección, pero una lección muy secreta. Permanecer en el centro y no alterarse por la periferia. Durante años el discípulo trató de permanecer en el centro sin sentirse alterado por la periferia. Un día, mientras barría las hojas secas,
Despertó. Habían pasado los años y ahora sentía una tremenda gratitud. Lo dejó todo, corrió hacia el maestro y le dijo, gracias, señor. Simplemente conseguir una respuesta oculta, sucedió. Pero depende de ti. Otro en su lugar se habría sentido humillado, ofendido, habría pensado que ese hombre estaba loco, se habría enfadado. Y así habría perdido una gran oportunidad. Pero él no era negativo. Lo tomó de forma positiva. Comprendió su significado, trató de vivirlo, y aquello sucedió. Fue una consecuencia, no un resultado. Podía haberlo imitado, pero aquello no fue una imitación. Nunca regresó. Se quedó en el mismo bosque, pero nunca regresó hasta que aquello sucedió. Solamente acudió 2 veces. La primera para saludar al maestro, y posteriormente para expresarle su agradecimiento. ¿Qué estuvo haciendo durante todos esos años? Esta es una lección muy simple. Solamente hubo un secreto, pero este fue el fundamental. Trató de no ser alterado por la periferia. Se aceptó a sí mismo. Al no estar preocupado por la periferia, al no sentirse preocupado por la periferia, se mantuvo consciente. Se mantuvo tan consciente que, realmente, esos 20 años fueron como si no hubieran pasado. Y cuando aquello sucedió, cuando el acontecimiento se presentó, corrió como si nada hubiera sucedido, cuando el acontecimiento se presentó, corrió como si nada hubiera sucedido en ese intervalo de 20 años. 20 años antes el maestro le había indicado un camino, pero fue como si esos 20 años no hubieran existido. Volvió al maestro para agradecérselo, como si él le hubiera indicado el camino un momento antes. Si el silencio está ahí, el tiempo desaparece. El tiempo es un asunto de la periferia. Si hay silencio, te sientes agradecido a todo, al cielo, a la tierra, al sol, a la luna, a todo. Si hay silencio, en cualquier momento el viejo mundo desaparece. Tu viejo yo deja de existir. El hombre viejo ha muerto y una nueva vida, una nueva energía, nace. Este sutra dice que esto es pradaksina. Si puedes entrar en el centro de tu ser, este es el silencio, donde no existe el sonido. Solamente entonces has entrado en el templo, has adorado la deidad, la has reverenciado, has cumplido con el ritual. En un templo, podemos seguir cumpliendo el ritual sin tener conciencia siquiera de lo que el ritual quiere decir. Todo ritual es una llave secreta. El ritual en sí es infantil. Si no sabes que una llave es una llave, puedes seguir jugando con ella, pero también puedes acabar tirándola porque al final puede que no le halles el sentido al desconocer qué es lo que puede abrirse con ella y no haber oído sobre la cerradura. Esos son lenguajes secretos. Los rituales son lenguajes secretos. A través de ellos, algo ha sido transmitido. Los libros pueden ser destruidos porque las lenguas mueren. El significado de las palabras cambian continuamente. Por eso siempre que ha habido algún iluminado ha creado ciertos rituales. Son los lenguajes más duraderos. Cuando las escrituras desaparecen, cuando las religiones mueren, cuando los viejos lenguajes no pueden ser entendidos o pueden ser malinterpretados, los rituales continúan. A veces, desaparece una religión entera, pero los rituales continúan. Son trasplantados a las nuevas religiones. Entran en las nuevas religiones sin que nadie se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. Los rituales son un lenguaje permanente y siempre que alguien profundiza en ellos, los secretos son descubiertos. Este Upanishad se ocupa básicamente del ritual de la adoración, y en él toda acción es significativa. En sí parece infantil. Es una tontería ir a un templo y dar vueltas en torno al altar o alrededor de la imagen de la deidad. Parece una estupidez. ¿Qué es, o qué consigues con ello? En sí es estúpido porque nos hemos olvidado que la llave es la llave. Su significado estriba en conocer la cerradura. Su significado reside en abrir la cerradura. Esas 7 vueltas en torno al altar se refieren a los 7 cuerpos, y el altar se refiere al centro más interno. Ve dando vueltas en torno a tu centro, sigue profundizando y llega un momento en que todo se detiene. Cuando no hay sonido, has entrado en el silencio, este silencio es divino, este silencio es gozo, este silencio es el objetivo de todas las religiones y este silencio es el propósito de toda vida. Y, a menos que alcances ese silencio, logres lo que logres, no servirá de nada. No tiene sentido. Aunque obtengas el mundo, no sirve de nada.
Pero si alcanzas este silencio interior, este centro, aunque pierdas el mundo entero, vale la pena alcanzarlo. Puedes apostarlo todo en ello, aunque lo sacrifiques todo, aunque te lo juegues todo. Cuando alcanzas el silencio interior, hayas pagado lo que hayas pagado, no ha sido nada. Lo que recibes no tiene precio. Lo que has perdido era solamente basura. Pero la basura es, para nosotros, riqueza. Apreciamos en mucho la basura. Y te lo diré otra vez. Si crees que puedes comprarlo con esta basura, nunca serás capaz de llegar al centro. El centro no puede ser un resultado. Si te desprendes de esa basura, lo alcanzas. Esa es una consecuencia. El silencio, la quietud, es para Daxina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Alrededor de eso, del centro interno o del centro más íntimo, esto es la periferia. Eso es el centro. Continúa abandonando esto y sigue yendo hacia eso. En eso consiste toda sadhana. Este es el camino.